Al Señor. Y bueno, mi esposa compartía ahí en Filipenses 3 y dice que lo tuvo por basura por el conocimiento de Cristo, no por el conocimiento. La palabra dice: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento. Entonces, vamos a la excelencia del conocimiento, es decir, tener un conocimiento claro, exacto de lo que Cristo es. La excelencia del conocimiento no es lo mismo que el conocimiento. Gloria a Dios. ¿No? Y por eso venimos a la reunión de la iglesia, porque queremos llegar a esa excelencia del conocimiento de Él. Porque nosotros descubrimos que el Señor Jesús ya existía antes de la fundación del mundo, que fue el principio de la creación de Dios, ¿no? Y que era un misterio oculto de los tiempos antiguos. Fíjese, en la excelencia del conocimiento de Cristo, la excelencia en cuanto al conocimiento, en cuanto a la redención, a la justificación, al nuevo nacimiento, al acta que fue crucificada, que estaba en contra de nosotros, que fue crucificada en la cruz de Cristo. Todo ese conocimiento es necesario, pero no vamos a alcanzar ese conocimiento sin tener todo por basura. Amén. Tenemos que tener todo por basura. Por eso no puedo perderme un culto. Un culto que me pierdo es parte de ese conocimiento que a mí me va a faltar. ¿Conocimiento de qué? Conocimiento del Señor. Porque acá lo que tratamos de conocer es al Señor Jesucristo, ¿no? Y ese conocimiento está en la palabra, pero también viene por medio de la revelación del Espíritu Santo. Y nosotros sabemos que cuando nos reunimos, nosotros, acá está Dios. Porque Dios está en medio de nosotros y Él está para administrarnos su vida, su conocimiento. Gloria a Dios. Porque dice que el Espíritu Santo escudriña lo profundo de Dios y nos los hace saber a nosotros. Fíjese. Por eso, perder un culto, pero si yo pierdo un culto, entonces ¿cuándo se va a repetir el mensaje que dieron? Tal vez nunca más se repita el mensaje. Y entonces cuando tengo que ser arrebatado, me faltó esa parte. No, yo de los años que tengo de iglesia, sí creo que si falté un día o 2 días, mucho. Nunca falté a un culto. Nunca. Ni cuando era legalista. Ahora menos que menos. Pero cuando era legalista, nunca falté. Y tengo como más de 40 años en el camino del Señor. Venir a la iglesia para mí era desesperación, venir a la iglesia. Yo quería conocer, quería alcanzar este conocimiento. Y como dice mi esposa, no lo hemos alcanzado, pero nos extendemos, ¿no? Este es un requerimiento también que aquellos que quieren servir al Señor tienen que tener ese sentir de conocer a Cristo excelentemente. Amén. No solamente por la palabra, sino a través de una experiencia personal. Amén. Después estaba mirando al hermano Pablo y a su esposa. Hace poquito llegaron ellos. Amén. Gloria a Dios. Y ya están participando. Amén. Aleluya. Ya están participando. Fíjese, ¿qué los lleva a participar? Digo, ¿qué los lleva a participar? Y yo digo, debe ser el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Digo, cuando el Espíritu Santo lo empuja, lo empuja. No hay vergüenza, no hay nada. Ellos van adelante. Y ahí me acordaba de que los hijos del mundo son más sagaces que los hijos de la luz. Pero en algunos lados no. Sino que los hijos de la luz tenemos que ser atrevidos. Amén. Es decir, animarnos para participar en el culto. Amén. A eso me refiero. Aleluya. Y no solamente que fueron sagaces en ese sentido, sino que trajeron una... Amén. Gloria a Amén. Dios. Gloria a Dios. Nos están aventajando demasiado. Gloria a Dios. Para los hermanos que todavía no están decididos,
los hermanos les alientan, hermano. Amén, gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Así que adelante, hermano, comprométase. Gloria a Dios. Ya pertenece, ahora se tiene que comprometer. Amén. Amén. Ya pertenece, no espere pertenecer, ya pertenece usted al cuerpo de Cristo, a la Amén. iglesia. Gloria a Dios. Ahora tiene que comprometerse con su fe, ¿no? Gracias. Siendo partícipe, en alguna medida, según el Espíritu Santo le da para participar. Y estaba pensando en esta semana, le decía, mientras que vendía en la calle, le decía, Señor, necesito pandereta para los chicos, para los niños en la escuelita dominical, pandereta o vio esos triángulos que se tocan con la campanita, cualquier tipo de instrumento. Amén. Yo digo, Señor, y me saqué el sombrero porque le estaba hablando al Señor con el sombrero en la cabeza y me acordé que no, que había que sacarse el sombrero. Me saqué el sombrero y le hablé al Señor. Y el Señor me dijo, pedirle a los hermanos. Amén. Señor, es difícil eso, Señor. Gloria a Dios. Es difícil eso. Gracias, Jesús. Pedir a los hermanos que ellos traigan. Amén. No, y entonces, bueno, Señor, yo le voy a pedir. Si tú me dices que le pida, yo le pido a los hermanos. Necesitamos instrumentos para los niños, Amén. para estimular a los niños a venir también a la escuelita. Señor, aleluya. Y seguramente que Dios va a mandar a alguien que les enseñe. Yo no sé tocar instrumentos, ¿no? Pero seguramente que si Dios provee los instrumentos, también va a proveer a aquel que le va a enseñar. Amén, gloria a Dios. Así que si usted ha sido tocado por Dios para traer una pandereta o un bombito, cualquier instrumento, una flauta, no sé, traiga, hermano, para que los niños puedan aprender a tocar, ¿no? Alabado sea el Señor. Bueno, ya les di el mensaje del Señor que yo había recibido de Él estando en la calle vendiendo, hermano. Gracias. Gloria al nombre del Gloria a Señor. Dios. Alabado sea el Señor. Vamos a leer la palabra de este día, amados del Señor, en Primera de Corintios. Y estamos viendo todo este tiempo, o el Espíritu Santo nos va llevando a un lugar y nos va haciendo ver la manera en cómo nosotros tenemos que llegar, ¿no? Porque hemos sido traídos por el Señor a la iglesia para que nosotros le sirvamos al Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. El Señor quiere una iglesia que le sirva, ¿no? No podemos nosotros no servir al Señor. Y fíjese que eso vino, el Señor cuando vino y empezó con su ministerio terrenal, Él juntó 12 hombres, ¿no? Y los llamó discípulos. Esos discípulos iban a estar con Él por 3 años y medio y Él le iba a enseñar todo lo que Él había traído de Dios. Le iba a enseñar y después ellos iban a ser los encargados de expandir el Evangelio, ¿no? Por todo lugar. Después vino Pablo también, y después otros con Pablo. Y entonces nosotros vemos que el Señor nos está llevando a nosotros, por medio de la enseñanza, nos está llevando a una preparación. Y bueno, y ahora nosotros vemos que llegamos ahí al libro de los Hechos, y en los libros de los Hechos llegamos a que necesitamos recibir el Espíritu Santo. Que ya hemos recibido el Espíritu Santo cuando hemos creído. Amén. Pero necesitamos el poder del Espíritu Santo. ¿No? ¿Para qué? Para servir al Señor. Me decía una hermana estos días pasados, pastor, yo quiero servir al Señor. Yo quiero servir al Señor. Hoy no está acá. Allá tampoco estuvo. Y no es la manera de servir al Señor. Para servir al Señor hay que ser fiel. Que ser fiel. No podemos servir al Señor por los sentimientos. Tiene que haber una convicción en nosotros, ¿no? Una responsabilidad. No, tenemos que ser responsables en esa vida de servicio. Pero Dios nos prepara para el servicio. Dios preparó a 12 hombres para que después en esos 12 hombres recayera la responsabilidad de expandir el Evangelio a toda criatura. Por eso el Señor le dijo a ellos en el libro de los Hechos, en el capítulo, creo que, en Mateo 28, donde el Señor le dice, me seréis testigo, ¿no? Como dice, vamos a leerlo, porque no me acuerdo bien para no decirlo mal. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura.
Dice capítulo 28, 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces vemos que ellos tuvieron que recibir el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, para llegar a ser testigos de Cristo por medio de la predicación del Evangelio. Ellos tenían el Espíritu Santo, pero no tenían el poder del Espíritu Santo, ¿no? Como nosotros vemos allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, y dice, y versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, ¿no? Y después entonces ellos, cuando recibieron el Espíritu Santo, ellos pudieron ser testigos de Cristo, ¿no? Gloria a Dios. Y me seréis, ¿no?, de testigo en toda la tierra. Entonces el Señor nos va preparando por medio del conocimiento exacto, con el conocimiento revelado de su palabra, nos va preparando, ¿no?, para que nosotros algún día le podamos servir sin fracasar. Amén. Porque muchos sirven pero fracasan. Caen en pecado, en adulterio, en fornicación y en tantas cosas. Pero cuando uno es enseñado por el Señor, por esta gracia maravillosa, nunca fracasa. Porque nosotros vivimos en debilidad. Amén. No, nosotros somos tan débiles, somos tan dependientes del Señor, que no nos animamos a hacer algo sin consultarle al Señor. Amén. Y nosotros le hacemos responsable al Señor de nuestra vida, porque nosotros no somos ni inteligentes ni capaces, solamente el Señor nos da esa capacidad, esa inteligencia nomás. Si no es por medio del Señor no lo podríamos lograr. Entonces el Señor nos va llevando a nosotros y nos va preparando para servirle. No es fácil servir al Señor. No es fácil servir en la iglesia al Señor. Por eso hay una preparación, ¿no? Y quería hablar sobre eso, ¿no? Quería compartirle a ustedes la preparación que nosotros necesitamos para el servicio, ¿no? Y ahí vamos a leer en 1 Corintios 9:27, dijimos. Y Pablo decía: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Yo? Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿No sabéis que todos los que corren en el estadio a la verdad corren por un solo, pero uno solo se lleva el premio? Corréis de tal manera que lo tengáis. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Quiere decir que acá Pablo, él golpeaba su cuerpo y lo ponía para el servicio. Él servía como un esclavo, ¿vio? Cuando uno sirve al Señor es semejante a un esclavo. Aleluya. ¿No? ¿Qué hace el esclavo? Obedece. Nada más que eso. No piensa, el esclavo no dice no. Si póngale que su amo le manda a hacer un pozo dentro de su misma pieza donde duerme. Y él pues, no se ponía a preguntar ¿para qué va a hacer el pozo acá adentro? No, él, si el amo le mandaba a hacer el pozo, entonces él hacía el pozo, sin cuestionarse. Bueno, esa mentalidad tiene que tener aquel que va a servir al Señor. Muchas veces vamos a hacer cosas que no tienen sentido, que no entendemos, pero que vamos a hacer. Porque nosotros ahora servimos al Señor como esclavos, ¿entiendes? Sin ningún derecho, sin esperar nada a cambio. ¿Qué esperaba el esclavo? No esperaba nada. Él era un esclavo.
¿no? Ahora nosotros tenemos un amo, no como los amos, como los esclavos que están en este mundo, sino que nosotros tenemos un amo que es lleno de amor. Él no nos va a permitir que nosotros andemos descalzos, ni que no tengamos una cama agradable para dormir. Él nos da, somos sus esclavos, pero Él nos da lo mejor. Amén. Vio como Salomón cuando tenía a sus sirvientes, dice que la reina de Saba, ¿no? Dice que quedó admirado por cómo vivían los esclavos en la casa de Salomón, con tanta riqueza y tanta gloria. Los esclavos, imagínese Salomón. Entonces dice Pablo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Vio? Si bien esto es una metáfora, pero a la vez tiene mucho de realidad. ¿No? Nadie que va a servir al Señor se va a poner a pensar. No, obedece nada más. Porque estamos haciéndolo como para el Señor. Todo lo que se nos manda hacer es como para el Señor y no para agradar a los hombres. Si usted busca agradar a los hombres, la recompensa del hombre usted va a recibir. Amén. Y usted sabe que los hombres somos ingratos. Nunca reconocemos a aquel que verdaderamente hizo bien las cosas. Siempre estamos premiando a aquel que no lo merece. Pero con el Señor no es así. Amén, gloria a Dios. El Señor es justo, Amén. ¿no? Él nos va a dar justamente. Sí, Señor. Si nosotros le ofrecemos nuestro corazón, Él le va a encontrar valor a eso. Amén. Pero Pablo decía, conociendo la vida de servicio, dice que golpeaba su cuerpo, ¿no? Para servir. Entonces lo primero que tiene que hacer una persona para servir al Señor, tiene que golpear su cuerpo, ¿no? Y entonces Él nos explica algo de lo que eso significa, ¿no? Es semejante, dice, a un hombre que se prepara para la pelea. Dice, él se prepara, pero no para golpear al aire, no, sino se prepara, y dice que ese hombre, para poder boxear, dice que él se abstiene de todo, hasta se abstiene de mujer, porque eso lo debilitaría. Entonces, se abstiene, el boxeador, digo, ¿no? Y el que corre la carrera. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ¿no? Y ello para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible, ¿no? Que esa corona nunca se va a desgastar, nunca se va a envejecer. Entonces, ¿de qué manera yo tengo que golpear mi cuerpo? Golpeo mi cuerpo no cediendo, no dándole al cuerpo lo que el cuerpo necesita. Veo que cuando uno atleta se va preparando para competir, él tiene que restringir los alimentos que come y la bebida que toma. Tiene que restringir las fiestas, ¿no? Y las diversiones, todo eso se tiene que apartar de todo eso para poder llegar al día de la pelea o de la lucha en muy buen estado. También el corredor tiene que abstenerse de muchas cosas. Así, cuando nosotros estamos dispuestos a servir al Señor, nosotros tenemos que abstenernos, ¿no? De todo y de muchas cosas, ¿no? Si no, no lo podemos hacer. Amén. Imagínese que vaya a correr usted al lado de personas entrenadas, con la panza que tengo yo. No se puede. Paso vergüenza. ¿Qué voy a correr? Ni me presento siquiera. No voy a hacer una cosa así. Bueno, pero hay personas que dicen, bueno, yo voy a ganar esta carrera, y se preparan y cuanto más se abstienen de los alimentos, de las fiestas, de la bebida y de muchas cosas, mejor preparación van a tener. Y así con el Señor, tenemos que golpear el cuerpo, no tenemos que darle lo que el cuerpo quiere, sino que le damos lo que el cuerpo necesita. Una cosa es lo que nosotros queremos y otra cosa es lo que necesitamos. Dios nunca nos da lo que nosotros queremos. Dios siempre nos da lo que nosotros necesitamos. Siempre lo que necesitamos. Porque si nosotros le pidiéramos a Dios, le pedimos lo que nosotros queremos. Vio que muchas veces
nosotros le pedimos a Dios y no recibimos. ¿Qué dice Santiago? Fíjese. Santiago, en el capítulo 4 de Santiago, creo que el 4, vamos a verlo. Dios siempre nos da lo que necesitamos. Capítulo 4 de Santiago. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatí y lucháis, pero no tenéis lo que pedís. No tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Yo pedimos mal. Señor, dame esto, dame esto. ¿Y para qué te lo voy a dar si no lo necesitas? Vos lo que necesitas es lo que yo te doy. Amén. Gracias. ¿Vio? Y eso, aquel que sirve al Señor tiene que entender eso. Tienen que entender que se tiene que abstener, ¿no?, de muchas cosas que no necesita. No necesita. Parece que necesitamos, pero no necesitamos. Y el Señor nos hace saber, y golpeamos nuestro cuerpo. No golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Pero esto no es para ganar, sino para servicio. No me abstengo para servir. No me sacio a mí mismo, sino que trato de que la otra persona sea saciada. En este caso, en el Señor. También vamos a leer ahí en Colosenses, primero ahí en Romanos capítulo 12, ya lo hemos leído muchas veces a ese pasaje de Romanos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero ofrecer nuestro cuerpo. El cuerpo es un instrumento muy importante para la vida de servicio. Ya este cuerpo es tan importante en lo interior, como habló mi esposa, pero también en lo exterior. Nosotros tenemos que manifestar en nuestro exterior lo que nosotros somos, para que nos reconozcan. Entonces, fíjese, como nosotros no podemos vestirnos como el mundo. Por ejemplo, hoy la moda es ponerse ropa toda rotosa, ¿no? Los pantalones rotos, todo roto, con agujeros por todos lados. Esa es una desprolijidad. ¿Qué mensaje hay? No hay un mensaje de prolijidad, sino de desprolijidad. Nosotros no podemos dar un mensaje así. Nosotros tenemos que dar que Dios es un Dios prolijo, pues Dios es un Dios ordenado. Cuando yo era joven, los mayores nos enseñaban que la camisa no iba fuera del pantalón, que iba dentro del pantalón. Hoy la camisa se usa afuera. Cuanto más desprolijo anda uno, mejor. Ese es el sistema satánico. El diablo crea su sistema. Pero la intención no es que las personas vivan o lleven un desorden exterior, sino que lleven un desorden interior, por medio de lo exterior. El Señor ordena nuestro interior para que tengamos un orden, una prolijidad exterior. Por eso todo lo que está relacionado con nosotros tiene que estar ordenado. Nuestra casa ordenada. La casa de un cristiano no puede estar desordenada. Porque si no estamos diciendo que el reino de los cielos es desordenado. Sucio, sin limpiar, sin atender. No, nosotros tenemos que esforzarnos en presentar una casa ordenada, lo que más podamos, ¿no? Yo he estado en los montes de Santiago del Estero, de donde usted se hubiera ido a ver un orden en esos ranchos, una limpieza. Aleluya, gloria a Dios. Todo ordenadito. Yo me quedaba maravillado del orden que tenía la gente en su casa en el monte. La gente de la ciudad era más desordenada que la gente que vivía en el monte con los animales allá, con los chanchos, pero ellos tenían cada cosa en su lugar. No mezclaban. Entonces, fíjese, hermano, estamos leyendo Romanos. Tenemos que, dice, así que, hermanos, capítulo 12,
Versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. Cuerpo santo, separado, es un cuerpo separado. ¿De qué separado? Separado del mundo, separado del pecado, separado del diablo. Nuestro cuerpo está separado para Dios. Por eso es santo, porque fue separado. Amén. ¿Quién lo separó? Dios lo separó. Aleluya. ¿No? Que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Sacrificio vivo, fíjese. Y ahí entra el golpeo mi cuerpo. ¿No? Golpeo mi cuerpo. Porque mi cuerpo es para presentarlo a Dios como un sacrificio vivo. Vivo porque mi cuerpo lo presento para el servicio. Uno no puede servir si está muerto. Tiene que ser un sacrificio vivo, una persona que está viva, se ofrece. ¿Qué ofrecemos? Nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces después dice Pablo, no conforméis a este siglo, no tomen la forma de este mundo. No tenemos que ser como el mundo. ¿Vio? Nosotros tenemos que ser diferentes a ellos. Es muy importante para Dios que nosotros demos testimonio de esto. ¿No? Que nosotros tenemos que hacerle ver al mundo que hay una vida ordenada. Que hay una vida ordenada, que hay una vida prolija. Esto se va aprendiendo. ¿No? Ahora la prolijidad no solamente tiene que verse en el exterior, sino en el interior. Ahora en el interior nosotros no podemos hacer eso. Eso lo hace Dios. Dios trabaja en nuestro interior, pero sí en lo exterior podemos hacerlo nosotros, con la ayuda del Señor. No va a venir el Señor a limpiar nuestra casa, a doblar la ropa, a limpiar el baño y tantas cosas que hay que hacer en la casa. Eso lo tenemos que hacer nosotros, pero siempre con la ayuda del Señor. Amén, porque Él nos da la salud y la fuerza. Y eso es lo que servir al Señor. No es solamente servirlo en la iglesia. Usted tiene que servir al Señor en el lugar donde usted está. Como decimos siempre, usted es padre, bueno, tiene que ser un padre conforme a lo que dice la palabra de Dios. Si usted es hijo, quiere servir a Dios, tiene que servirlo como dice la palabra de Dios, obedeciendo a su padre y a su madre, honrando a su padre y a su madre. Así dice. Cuando nosotros hacemos lo que nos corresponde, servimos al Señor. Ahora este servicio no se puede hacer de cualquier forma, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para eso. Necesitamos de tener el conocimiento exacto de su voluntad agradable y perfecta. Tenemos que tener un conocimiento para eso. También tenemos que dejarnos tratar por el Espíritu Santo. Es decir, como hablábamos nosotros, que el Espíritu Santo nos va puliendo a nosotros con la palabra y con el martillo, nos va puliendo hasta que encajemos en el cuerpo de Cristo. Porque hay muchas asperezas, hay muchas cosas que impiden que yo encaje ahí. Y para eso necesita humildad de mente. Nosotros tenemos que ser humildes en nuestra manera de pensar. Tenemos que dejar que el Señor obre en nosotros. Y tenemos que pensar que, como dice Romanos capítulo 8, creo que 25, todas las cosas nos ayudan para bien. Si estoy siendo golpeado, entonces gracias, Señor. Porque tú quieres que yo encaje ahí en el reino de tu Hijo Jesucristo. Pero para eso se necesita una humildad de mente. No, sabiendo que no soy perfecto todavía, pero que voy camino a la perfección. Entonces dice, no conforméis a este siglo, sino transformaos. Es decir, tomar la forma, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, ¿cómo sirvo al Señor? Tengo que tener una mente transformada. Tiene que ser transformada. ¿Qué es lo que transforma mi mente? Dice, transformado por medio del entendimiento en cuanto al conocimiento que estoy recibiendo. Es decir, que estoy recibiendo un conocimiento, pero tengo que tener entendimiento en el conocimiento que yo estoy recibiendo. Tengo que entender. Tengo que entender lo que se me está hablando, a dónde se me está guiando, a dónde se me está conduciendo por medio de la palabra del Señor.
ese conocimiento y ese entendimiento, por medio de eso nosotros vamos a comprender y vamos a comprobar cuál sea la voluntad agradable y perfecta de Dios. ¿Entienden, hermano? Amén. Es decir, que servir al Señor o servir a Dios primeramente, tengo que tener un nuevo nacimiento. Ya lo hemos tenido. Amén. Tengo que recibir el Espíritu Santo. Ya lo hemos recibido. Gloria a Dios. Tengo que recibir el poder del Espíritu Santo. Ya lo hemos recibido. Ahora necesito golpear mi cuerpo. ¿No? Como dice, golpeo mi cuerpo. ¿Cómo? Golpeo mi cuerpo Y lo pongo en servidumbre. ¿Cómo usted va a poner su cuerpo en servidumbre creyendo usted que es rey o una gran persona? Uno pone su cuerpo en servidumbre pensando de que uno está para servir. Yo lo voy a ayudar, hermanos. Así, yo quiero ser un siervo del Señor. Entonces Pablo tenía bien claro lo que le iba a costar eso. Y él enseñó, ¿no? Os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos. Pero resulta que ahora vemos que él mismo presentaba su cuerpo. Fíjese lo que dice en Colosenses, en el capítulo 1. Colosenses capítulo 1. En el versículo 24 y 25. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que le falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Él golpeaba su cuerpo y eso le traía aflicción. ¿Por qué? Porque el cuerpo quería una cosa, pero él quería otra cosa. Y entonces el cuerpo va siempre en oposición a lo que nuestro entendimiento, a lo que nuestra mente por medio del entendimiento nos quiere llevar. ¿No? Nosotros queremos servir al Señor, pero el cuerpo se resiste. Nuestro cuerpo se resiste a servir a Dios. Por eso nosotros siempre encontramos la respuesta en este dilema, encontramos que Dios nos dio el Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, como dice ahí también en Colosenses capítulo 1:11, vamos a leer un poquito antes, en el 9, por lo cual nosotros desde el día que nos oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis sin el conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y conocimiento espiritual no podemos andar, para que andéis como es digno del Señor, ¿vio? Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo el conocimiento de Dios. Y acá viene sobre el Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo, fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y largura de ánimo y longanimidad. ¿Vio? Sin el Espíritu Santo, nosotros no vamos a poder sujetar nuestro cuerpo, ¿no?, a la obediencia a Dios. Por eso es tan importante, no es opcional ser lleno del Espíritu Santo, es necesario y primordial. Amén. Gloria a Dios. No podemos descartar la llenura del Espíritu Santo con las evidencias de hablar en otras lenguas, es muy necesario para el servicio. Por eso el pastor, cuando va a apartar a una persona, tiene que ver todas estas cosas en la persona. Tiene que ver que sea una persona llena del Espíritu Santo. Tiene que ver que sea una persona entregada, que él golpea su cuerpo para el servicio. ¿No? Todos estos años se apartó a los hermanos porque eran simpáticos o porque tenían algún dogma, algún don, algún carisma humano. Pero no, nosotros tenemos que buscar los atributos para el servicio en el apóstol Pablo, como él sirvió al Señor golpeando su cuerpo, ¿no? Y él había descubierto, el apóstol Pablo había descubierto lo que habla acá en Colosenses capítulo 10 y 11, lo había descubierto cuando hablaba en Romanos, ¿no? En Romanos, en el capítulo 8, Pablo nos dice, porque los que son de la carne, capítulo 8, versículo 5,
porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Vio? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Entonces vemos que los que quieren servir al Señor no viven conforme a la carne. Porque la carne no tiene frutos, la carne tiene obras. Y bueno, vamos a Gálatas, en el capítulo 5 de Gálatas dice, versículo 17, capítulo 5, 17 de Gálatas, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, ¿vio? Contra la palabra, ¿no? Contra el Espíritu Santo también, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, se oponen estas cosas. Hay una guerra ahí entre la carne y el Espíritu. No, yo quiero servir a Dios, pero acá está la carne y el Espíritu peleando, ellos. ¿Quién va a vencer? ¿Quién vencerá? Y conforme a la fe, ¿quién? El Espíritu, siempre. Amén, gloria a Dios. ¿No? ¿Por qué? ¿Qué dice ahí en Romanos capítulo 8, versículo 3? ¿Qué dice? Porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado la carne. El 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, ¿por qué va a vencer el Espíritu? Porque el Espíritu tiene un poder mayor que la carne. El poder de la carne está en el pecado, pero el poder de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado del poder del pecado y de la muerte, que estaban en mis miembros. Entonces nosotros tenemos que ver esto, hermanos amados, que nosotros tenemos, cuando nosotros nos disponemos a servir al Señor, se va a levantar. ¿Quién se va a levantar? La carne se va a levantar. El diablo va a agitar la carne por medio de las tentaciones. Él va a agitar lo que usted, yo no sé cuál es su debilidad, usted sabe cuál es su debilidad. Y el diablo va a tocar su debilidad y lo va a provocar a usted para que usted ande en la carne a través de la debilidad que usted tiene. Pero usted no tiene excusa, ni yo tampoco. Dios nos dio el Espíritu Santo para vencer, para vencer esa debilidad. Entonces nosotros vencemos la debilidad que nosotros teníamos antes. Esa debilidad está muerta, ya no me puede tentar. Jesús la llevó a la cruz y la mató. Porque Él llevó nuestro pecado y nuestro viejo hombre y nuestro cuerpo de pecado a la muerte. ¿Cuánto lo creen? Entonces servir al Señor es requisito. Todos son requisitos, no es servir al Señor por un sentir, sino que hay una preparación. ¿Y cuánto tiempo, pastor? Eso no depende del pastor, eso depende de usted. Cuanto más rápido usted se rinda a la palabra, al Espíritu Santo, es cuanto más rápido va a estar preparado para servir. Hay muchos hermanos que quieren servir al Señor toda su vida, pero nunca lo logran. Aún es que están sirviendo, no están sirviendo, porque lo están haciendo en la carne y con el carácter del hombre natural, del hombre viejo. ¿Vio? Las que sirven en la iglesia a veces son de muy mal carácter, las hermanas y los hermanos también. Y no tiene que ser así. Los que servimos al Señor tenemos que tener un carácter agraciable. Amén. Tenemos que ser respetuosos, amables, cariñosos, interesados por los hermanos. No siempre estar dispuesto a ayudarlos, siempre. Porque no servimos a los hermanos, servimos al Señor. Amén, hermano. Hay que esperar, hay que ser preparado. No, en lo natural una vajilla de barro, no, eso tiene una preparación. Se lo prepara en la rueda. La rueda es el gobierno de Dios. La rueda es el gobierno de Dios. Entonces ahí se prepara la vajilla. ¿No? Y una vez que está armada, se lo mete en el fuego. Ahí se tiene que cocinar. Y así usted se tiene que cocinar y yo me tuve que cocinar también. Hemos pasado por el fuego. ¿No? Y el Señor
nos aprobó. Ahora podemos servir, estamos preparados para servir. ¿Entiende, hermano? No es una cuestión de sentimiento. Usted tiene que mirarse a través del espejo, que es la palabra de Dios. ¿Usted ve la obra de Dios en usted? ¿Qué carácter tenía usted antes y qué carácter tiene ahora? ¿Qué pensamiento usted tenía antes y qué pensamiento tiene ahora? ¿Qué sentir usted tenía antes y qué sentir tiene ahora? Todo eso tiene que ver con la preparación. ¿Cómo trataba usted a su esposo? ¿Cómo trataba usted a su esposa? ¿Cómo la trata ahora? Todo eso tiene que ver. Tiene que ver todo eso en el servicio al Señor. No lo podemos hacer. No podemos servir a Dios con la vieja vida, con la vieja mente, con los viejos sentimientos. No lo podemos hacer. Tiene que haber un nuevo nacimiento. Y nosotros ya lo hemos tenido. Usted ya tiene mucha ventaja. Ese nuevo nacimiento le está llevando a servir al Señor. Pero tiene que presentar su cuerpo en sacrificio vivo, santo, a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces decía Gálatas capítulo 5, los deseos de la carne son contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiado por el espíritu, no está bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades. Eso no se ve. Pleitos no se ve. Celos no se ve. Porque eso está acá, en el alma de nosotros. Si tenemos esas cosas, no podemos servir al Señor. Celos, iras, contiendas, no se ve. Disensiones, herejías, envidia, eso no se ve. Homicidios, borrachera, eso se ve. Orgías se ve. Y estas cosas, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no pueden heredar el reino de Dios. ¿Entiende, hermano? Nosotros vamos a ser juzgados por lo que hemos servido, conforme haya sido nuestro servicio. Por lo tanto, hermanos amados, déjese tratar por Dios. Reciba la palabra con mansedumbre. No tome la palabra como algo que lo quiere herir, sino que lo quiere perfeccionar. No, que quiere que quiere hacer de usted una obra primorosa, bellísima. No, que cuando la palabra va en contra de su pensamiento, en contra de su sentimiento, en contra de su carácter, eso no es para morir, sino para el contrario, para que usted pueda reinar sobre usted mismo, para que usted pueda servir al Señor. Servir al Señor. Dios mira el corazón del hombre. Dios mira, y Él sabe. Él sabe. Cuando Dios levanta a un hombre, nunca se equivoca. Dios levanta a un hombre o a una mujer. No, Dios lo levanta y ese hombre y esa mujer nunca fracasan. Porque Dios lo levantó. ¿Por qué lo levantó? Porque Él los preparó. Él los preparó. Él no los prepara para fracasar. Él los prepara para que nunca fracasen. Porque esos hombres y esas mujeres, ellos nos dan un paso sin consultar con el Señor. Son temerosos, ¿no? No somos arrogantes, somos temerosos del Señor, que el Señor nos ayude, ¿no? Alabado sea el Señor. Amamos al Señor con todo nuestro corazón. Ahí en Tesalonicenses 2, versículo 4, ¿está entendiendo lo que es servir al Señor? ¿Qué tiene que haber en su vida para que usted pueda servir al Señor? Tiene que estar la mano de Dios en usted. ¿Dónde? Adentro. El pastor santo, mi pastor viejo, cuando nosotros íbamos al culto, él no discernía de esta forma si andábamos bien espiritualmente. Si venía con la corbata media desarreglada, así, ¿vio? Sin afeitarme, no, sin cortarme el cabello. El pastor para él discernía de esa manera, ¿no? Porque eso es lo que estaba establecido. Él discernía que esa persona andaba bien espiritualmente, ¿no? Porque cuando uno tenía una comunión con el Señor, era una persona ordenada. Y él siempre se presentaba ordenado. Nunca vi que él venir al culto sin afeitarse,
o sin estar bien peinado, perfumado. No, yo esas cosas para mí siempre las relativicé. Yo no soy ejemplo de nadie, decía yo en aquel tiempo. No, pero usted tiene que ser ejemplo. No, yo no soy ejemplo de nadie. El ejemplo es Pablo y es Jesucristo. Y me vino retobado. No crea que yo soy una persona dócil con el Señor. Soy bastante retobado. Pero su amor me conquistó. No su disciplina, no su amor me conquistó. El amor del Señor. Y gracias a Dios por la esposa que siempre me está mirando si estoy bien, si no estoy bien. Que eso ayuda al orden del varón. Ayuda mucho. Y el pastor nos identificaba de esa forma. ¿Vio? Y el Señor también nos identifica también de la misma manera. Nosotros tenemos que mostrar en nosotros la mano de Dios, que Dios está trabajando acá adentro. Ahora tenía un corazón de piedra, ahora tengo un corazón sensible. Ahora. ¿Quién puso? Yo no pude hacer eso. Eso lo hizo el Señor. No, y ahí se ve la mano de Dios. La mano, el siervo del Señor no está capacitado para servir por medio del conocimiento que tiene solamente, que el conocimiento es necesario, por supuesto, sino del carácter que manifiesta. Y usted tiene que hacerlo como para el Señor. Es lo mejor. Un día vino un hermano de otra iglesia a trabajar a mi casa. Y yo tenía una forma de trabajar antes. Cuando levantaba pared, y yo agarraba y hacía, dejaba todo desparramado por allá, tiraban cemento por allá, la bolsa de cemento por allá, y vino este hermano a trabajar acá en mi casa, y yo veía cómo estaba preparando todo su trabajo. Lo primero que hizo, barrió todo, limpió todo, ordenó todo, y después de haber ordenado, preparó todo el material, todo ordenado, constantemente corrigiéndose. No, él no permitía que nada estuviera desordenado. Hizo el trabajo perfecto. Yo me quedé, usted no haga nada, usted mire, me decía él, usted mire, no haga nada. Y yo quería meterme ahí porque quería ayudar. Usted mire nada más. Y yo miraba como hacía, y yo lo único que veía que era ordenado. Era muy limpito el hermano. Y cuando se fue, no es que dejó todo, yo lo hubiera dejado todo desordenado. Pero el hermano agarró, limpió todo, pero yo ni que fuera al cielo en mi casa. Dejó todo hermoseado, le dije a mi esposa. Hay maneras y maneras de hacer las cosas. Él fue enseñado, él no lo aprendió de él mismo. A él se le enseñó eso. Y él me dio el ejemplo y yo nunca me olvidé. Nunca me olvidé. Y yo siempre trato de tener toda mi casa ordenada. Barrida, no me gusta que haya escombros. Me gusta que esté todo ordenado, porque Dios es orden. Dios es orden. El diablo nos quiere así, que nosotros seamos medio abandonados, pero no da resultado. Eso trae pobreza, no trae muchos bichos, trae muchas cosas. Por eso, para servir al Señor, hermano, tiene que haber un trabajo de Dios en nosotros. Amén. Dijimos 1 de Tesalonicenses 2:4 y ya terminamos, hermano. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Estoy leyendo segunda, nadie me corrige. Bueno, gracias, Señor. Estaba buscando. Primera de Tesalonicenses 2:4. Dice en el 3. No, sigo leyendo el Tesalonicenses. Ahí está, 2:4. El 3 vamos a leer. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios. Usted tiene que ser aprobado por Dios. Dios tiene que dar la señal de que usted está preparado para servir. Acá, en su corazón. Nosotros no queremos hermanas que sirvan con ese mal carácter que muchas veces se manifiesta. Nosotros queremos que las hermanas y los hermanos que sirvan, que lo hagan como para el Señor. ¿No? Cada hermano es digno de ser bien atendido. Cada hermana es digna de ser bien atendido, los niños, todo. Por eso hay que dejarse tratar por el Espíritu Santo.
No, dice, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio. Dios, fíjese, Dios los aprobó. No, Dios los levantó. Gracias, Señor. Apartad, me dice a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual yo lo he llamado. Gracias, Señor. ¿No? Y entonces usted ha sido llamado por Dios, ha sido escogido por Dios para servirle, pero no lo puede hacer de cualquier forma. Tiene que dejarse tratar por Dios, tiene que dejarse pulir por el Espíritu Santo, tiene que aceptar la doctrina para encajar en esa vida de servicio. Tiene que tener una mente humilde, no pensando que por el don que usted tiene ya está preparado. No. Falta la obra de Dios acá. Falta la obra de Dios, la humildad. No, falta el amor. Falta la misericordia acá. Y entonces hasta que eso no se manifieste, entonces no estoy preparado para servir. Sino que según Dios, fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. ¿Vio cómo prueba Dios el corazón del hombre? Dios mira el corazón de cada uno de sus siervos, de sus siervas, de las hermanas que sirven. Dios los mira, los observa. Porque nunca usamos de la palabra lisonjera. No somos lisonjeros. Como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos. Antes fuimos tiernos. Eso es algo del Espíritu. Antes fuimos tiernos. Un vasito de agua, un diácono acá. Bueno. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Fíjese la manera de servir al Señor. Fíjese. En eso tenemos que estar preparados. ¿Ves? Tosió el niño, arriba, levantarse a buscar un vaso porque se habrá atragantado. Siempre estar atento. Bueno, pero ustedes estaban atendiendo la palabra por eso. No, pero el siervo de Dios tiene que estar atendiendo a todo. Todo, en todos lados tiene que estar atento. Aleluya. Dice, ni buscamos gloria de hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros. Fíjese el amor que él tenía por los hermanos. Y a veces queremos servir al Señor y no la quiero saludar a fulano no me quiero juntar, tiene un mal carácter. El Señor tuviera mal carácter, fuera como sea, el Señor iba, fíjese a Judas, iba y le abrazaba. Creo que al que más abrazó fue a Judas, el Señor Jesús. Porque tenía esperanza de que él pudiera ser salvo también. Pero no hubo caso. Entonces fuimos tiernos entre vosotros como nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. ¿Vio? Acá hay que tener un cambio de mente, un cambio de corazón. ¿No? Acá hay que tener la obra de Dios en nosotros para poder lograr esto. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio, sino también nuestra propia vida. Fíjese que yo ya no entiendo ahí. Ya no entiendo porque es muy elevado esto. Entregar la vida por un hermano, ¿no? Y eso es el tiempo. Estoy muy ocupado, hermano, no le puedo ayudar. No, ¿cómo que no? Le tengo que ayudar. ¿Cómo no tengo tiempo? ¿Qué es no tener tiempo? ¿No? Sino también nuestra propia vida, porque habéis llegado a sernos muy queridos, muy queridos. No queremos a todos los hermanos por igual. No hacemos acepción nosotros, porque nosotros lo vemos en Cristo. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y de nuestra fatiga. Yo trabajo y fatiga, no solamente trabajo, cansancio, porque la fatiga para mí habla de cansancio. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día,
para no seros gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio. Con el ejemplo, ¿vio? Vosotros sois testigos, y yo también, de cuán santa y justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvierais como es digno de Dios, que os llamó del reino, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabras de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús que está en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradaron a Dios y se oponen a todos los hombres. Bueno, y así usted puede seguir. ¿Entiende, hermano? Para servir al Señor hay que estar preparado. Hay que estar preparado para que le peguen un putazo en la cara. Hay que estar preparado para que le insulten y le digan mala palabra. Hay que estar preparado para que venir con la nariz sangreando. Usted va ahora por un hermano y resulta que le pega una trompada, le sangra la nariz, viene con toda la camisa llena de sangre. Bueno, hay que estar preparado para todo. Amén. Que el Señor nos guarde. Amén. Estas cosas que hablamos las hemos vivido, las hemos experimentado. No, por eso, hermano, servir al Señor. ¿Usted quiere servir al Señor? Golpee su carne. Golpéela. No voy a hacer lo que vos querés, yo voy a hacer lo que el Señor quiere. Golpeo mi carne. No, yo voy a la iglesia. Hoy tengo que ir a recibir el conocimiento excelente de su palabra. Voy a la iglesia yo. Yo no te doy más la satisfacción a vos. Yo ahora estoy para satisfacer al Señor. Amén, hermano. Amén. Le invito a ponerse de pie. Gracias le damos al Señor por su palabra. Bendecido sea tu nombre. Si hay alguna persona que necesita oración,